Prensa con Gustavo Alegret. Estados Unidos retira sanciones al general que le dio la espalda a Maduro. ¿Servirá el ejemplo para que otros abandonen al régimen? Irán anuncia que no cumplirá parte del acuerdo nuclear. ¿Qué viene ahora? Y continúan las conversaciones en España para formar gobierno. ¿Con quién gana más Pedro Sánchez? Comienza Club de Prensa con Gustavo Alegret. Estas y otras cuestiones de la actualidad en esta mesa de trabajo que hoy vamos a compartir con Juan Carlos Hidalgo, es analista del Instituto Cato aquí en la capital estadounidense. Juan Carlos, buenos días. Buenos días. Con Vanessa Jacklitz, periodista española de Antena 3 Televisión. Vanessa, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, Gustavo. Y con Pablo Pardo, corresponsal del periódico El Mundo de Madrid. Pablo, buenos días. Hola, buenos días. ¿Estás contento con el resultado de ayer? Bueno, a mí no me gusta el fútbol, entonces... Ahí se acabó la conversación. Ahí se acaba la conversación. Creo que lo mejor que ha pasado, no sé en el estadio de Liverpool, pero vamos, normalmente en un estadio lo mejor que puede pasar es que haya un buen concierto. Eso sí, para eso sí que me gustan los estadios. Yo sí estoy muy disgustada. ¿Estás disgustada? Yo sí soy culé acérrimo, así que... Bueno, pero bueno, creo que merecido, no puedo decir nada. Cuando vos decís que estamos de luto, suena mucha gente. No, es que es mucha gente hoy en Cataluña está de luto. Yo no. ¿Y en todo el mundo? Y en todo el mundo. Los seguidores del Fútbol Club Barcelona los encuentras debajo de las piedras. A mí lo único que hoy hay que esconderse. A mí lo debajo de único una que me piedra. preocupa, lo único que me molesta esto, bueno, no me gusta para nada Liverpool, no quiero que Liverpool gane la Champions, pero me preocupa que voy a estar en Madrid para la fecha de la final de la Champions League y entonces no voy a poder andar con mis camisetas del Chelsea porque es capaz que me agarran a palazos los hinchas de Liverpool. Tendrás que ir con cuidado, sin duda. Pero pobres hinchas, ¿por qué les das ya la mala fama? A lo mejor te tratan bien. Nunca soy de los hooligans, ¿verdad? Bueno, oigan, me gustaría comenzar esta conversación hoy con la decisión de Irán de anunciar que no va a cumplir con partes del acuerdo, Pablo, de desnuclearización. Un acuerdo en el que precisamente ahora se cumple un año en el que Estados Unidos anunció que se retiraba. La decisión de Irán ha dejado perpleja también a los firmantes, al resto de firmantes que quedaban, el quinteto. Y Estados Unidos, supongo, sonríe porque en el fondo, no sé si lo ves de la misma manera, Pablo, demuestra que Estados Unidos estaba en la razón. ¿Es la causa, la salida de Estados Unidos, de que ahora Irán se eche para atrás o es una de las consecuencias que Estados Unidos supo ver en su momento? No, yo creo que es una de las causas. Todo parece indicar que Estados Unidos, Israel y Arabia Saudí han estado apostando sistemáticamente por ir incrementando la presión sobre Irán hasta que Irán se acabara saliendo del acuerdo, porque uno de los objetivos del gobierno de Donald Trump y del gobierno de Netanyahu y de la corte que dirige Arabia Saudí es que, digamos, que el acuerdo quede completamente liquidado. Entonces, si Irán no se retira y Irán sigue dentro del acuerdo, si Donald Trump no gana las elecciones o si después viene un presidente diferente en 2024, Estados Unidos puede volver a entrar en el acuerdo y puede, digamos, el acuerdo puede reactivarse. Entonces, Estados Unidos ha continuado incrementando la presión sobre Irán, ha hecho cosas que no había hecho nunca, como por ejemplo designar a los Guardianes de la Revolución de Irán una organización terrorista. Los Guardianes de la Revolución son como una especie de, fuerzas armadas paralelas a las fuerzas armadas iraníes, que están en general mejor armados que las propias fuerzas armadas y tienen además un componente ideológico mucho más potente. Los ha designado organización terrorista, que antes nunca se había designado a ningún organismo estatal, organización terrorista. Ha incrementado el bloqueo económico hace 2 semanas hasta el extremo, aunque Irán sigue vendiendo petróleo y va a continuar vendiéndolo, pues porque hay contrabando y los y porque China se lo compra fundamentalmente. Sí, China y no sé si hay India, creo que también. India también, Turquía, e incluso además, aunque se lo dejaran de comprar, siempre hay contrabando, es decir, los petroleros se les quita el GPS y se le quita los sistemas de posicionamiento y van a donde quieren, aunque los israelíes han desarrollado sistemas para seguirlo, siempre hay contrabando, es decir, nunca jamás ningún régimen ha caído por un bloqueo económico, y el mejor ejemplo, Cuba. Pero bueno, digamos que ha ido incrementando la presión y esto además probablemente obliga a la Unión Europea, como ya han dicho algunos países europeos, Francia concretamente, a imponer sanciones a Irán.
Los iraníes probablemente no lo noten, porque es decir, con las sanciones de Estados Unidos los europeos han tenido que dejar de hacer negocios con los iraníes, con lo cual en la práctica no se nota, pero sí que digamos esto es un éxito muy grande de la administración Trump y de Israel y de Arabia Saudí para que el acuerdo nuclear iraní quede muerto de verdad. Mike Pompeo hoy está en el Reino Unido, está previsto que se reúna con Theresa May y uno de los puntos de la conversación sin duda va a ser Irán. En las últimas horas ha dicho el secretario de Estado estadounidense que Irán está jugando a la ambigüedad en ese acuerdo, diciendo que ahora cumplirá una parte pero otra no la va a cumplir, como creando el terreno, Vanessa, para justificar su retirada. Bueno, podría ser, desde luego. Lo que hay que recordar, para mí es importante también en este punto, es que esto no es un tema que haya salpicado, obviamente sí de fondo la administración Trump, pero Estados Unidos ya tiene en la agenda hace mucho tiempo, en la misma administración de Obama, ya se quiso salir, por así decirlo, de un acuerdo, de este acuerdo nuclear, de alguna manera, pero no quiso escalar las tensiones en ese momento y por eso no se tomó la decisión. Ahora la tensión ha escalado probablemente más que en las últimas 2 décadas, con toda la situación de lo que está sucediendo ahora, y al menos en un mensaje televisado que decía hace apenas unas horas el presidente iraní, lo que ha dicho es que no quieren resolver esto por la vía de una guerra, en este caso, pero sí lo harán por la vía diplomática. Es cierto que ha cambiado ese tono en las tensiones, antes era más un tono amistoso y ahora, como decimos, aunque se quiera seguir resolviendo por la vía diplomática, se está empleando un tono mucho más jurídico. Se quiere tomar decisiones en las que ninguno de todos tiene mucho en juego probablemente, y bueno, Estados Unidos sabemos que tomó la decisión de manera unilateral y ha sido ya desde entonces 2 veces en 2 ocasiones, tanto en octubre como en noviembre, donde ha aumentado las sanciones, ¿no? Lo que sí sabemos también ahora es que en los próximos, el plazo que ha dicho al menos el presidente iraní son 60 días para poder resolver el tema. La Unión Europea va a jugar un papel muy importante, pero teniendo en cuenta que Estados Unidos está pues al frente de todo este tema, no va, por lo menos hasta ahora no ha querido mojarse demasiado. Vamos a ver qué sucede. Sí, se está saliendo con la suya la administración Trump. A pesar de que la Unión Europea había tratado de diseñar un vehículo que blindara a sus empresas para poder seguir haciendo negocios con Irán, lo cierto es que el poder financiero de Estados Unidos, el poder que le da el dólar, hace que casi que ninguna empresa, no tengo entendido que haya alguna empresa que quiera jugársela. Sí. De por sí el mercado iraní tampoco es la gran ¿cómo se llama? Oferta, ¿verdad? La gran potencial como para arriesgar sanciones financieras por parte de Estados Unidos. Están las sanciones de segundo piso, las sanciones secundarias, que claramente son una guillotina para muchas empresas, y también está, bueno, ahora este bloqueo petrolero que se le ha hecho, que no sé, bueno, probablemente, como dice Pablo, hay mercado negro, Irán podrá seguir colocando algo de su crudo, pero es muy probable que la cantidad de dinero que el régimen obtiene por la venta de petróleo va a caer de una manera significativa. Lo interesante aquí es, bueno, que al final de cuentas los europeos que habían dicho que iban a seguir honrando este compromiso ya han mandado este mensaje entonces de que si Irán reactiva su programa nuclear van a aplicar sanciones ellos mismos. Irán claramente dice, ¿por qué yo tengo que adherirme a un acuerdo si estoy siendo sancionado a pesar de que venía cumpliendo al pie de la letra todo lo estipulado? Porque eso era el caso. Y sin embargo, entonces se va a salir con la suya la administración Trump. Va a deshacer este acuerdo. Y la pregunta es, ¿qué viene después? ¿Qué viene después exactamente? Hay un funcionario francés que, consultado por la agencia Reuters, dijo que si se confirma que Irán no va a cumplir partes de ese acuerdo, la Unión Europea tiene que responder diciendo, reimponiendo algunas sanciones, tal vez no todas, pero algunas, y a partir de ahí muy probablemente se puede esperar, y no sé si coincidirás, una escalada en la que se retrocede hasta el inicio. Se desmorona todo. Y la pregunta es, ¿qué viene después? ¿Okay? Entonces, Irán va a reactivar su programa nuclear por completo y volvemos entonces a una situación altamente tensa, donde Israel se reserva el derecho de un ataque unilateral sobre Irán en caso de que ese programa nuclear amenace su existencia, y probablemente Estados Unidos, ahí sí, a diferencia de lo que ocurrió en la administración Obama, en donde Estados Unidos nunca
quiso darle ese cheque en blanco a Israel de hacer ese ataque, porque es un ataque que muy probablemente requiera de apoyo estadounidense. En este caso es muy probable que entonces sí encuentre una recepción muy entusiasta en la Casa Blanca. Sí, yo creo que, sobre todo esto también, yo creo que plantea una cuestión para el futuro, es decir, hasta qué punto, por ejemplo, un país como Corea del Norte va a querer entrar en un acuerdo con Estados Unidos. Es decir, que recordar que este acuerdo que Estados Unidos ha roto y ha violado es un acuerdo de 2015. Este acuerdo fue uno de los legados de Barack Obama, y Barack Obama lo veía como su legado. Y se firmó en el verano del año 2015. Estados Unidos ha necesitado menos de 3 años o 3 años y medio para romperlo. ¿Qué garantías se le está dando, por ejemplo, a Kim Jong-un? Hombre, Kim Jong-un cuenta con el apoyo de Rusia y de China, que además tiene frontera con ellos. Pero es decir, ¿qué garantías se le está dando a Kim Jong-un para que renuncie a sus armas nucleares a cambio de algo, cuando una administración puede venir, un gobierno de Estados Unidos, y quitárselo, es decir, o romper ese acuerdo unilateralmente? Irán además estaba cumpliendo el acuerdo. Entonces, es decir, es una situación claramente que crea muchísima incertidumbre y que crea mucha desconfianza a nivel internacional. Es decir, con Donald Trump ha cuestionado la OTAN, Donald Trump ha cuestionado múltiples acuerdos internacionales, y Donald Trump ha sacado a Estados Unidos de un acuerdo que tenía 3 años. Hablando precisamente de acuerdos internacionales y de negociaciones, cambiamos el asunto y retomo lo que está sucediendo entre Estados Unidos y China. El fin de semana el presidente Trump sorprendía amenazando a China con incrementar los aranceles que hoy graban productos chinos con un 10% hasta el 25%, dijo, porque las negociaciones avanzan a un ritmo muy lento. Y si antes del viernes no se producen avances, esos incrementos de aranceles se van a comenzar a aplicar a partir del 25%. China ha reaccionado primero diciendo que no asistiría a la ronda de negociaciones que comienza mañana, la enésima ronda de 2 días, 9 y 10 de mayo, en Washington. Luego se retractó, pero redujo el nivel de la delegación china que tenía que asistir, y no sabemos si de esa reunión se espera un acuerdo final, si esto forma parte de la estrategia del presidente Trump para conseguir algo más de los chinos en esta negociación que no está siendo muy transparente, porque no sabemos qué es lo que está sobre la mesa en los pequeños detalles más allá de los grandes titulares, o si realmente esto ha sido una patada al tablero y esas conversaciones se van al traste. Bueno, Adam Smith se está revolcando en su tumba con los tweets del presidente Trump, donde dice que China es la que está pagando los aranceles que se le han impuesto a los productos chinos, cuando sabemos que un arancel es un impuesto de importación y quienes lo pagan son los consumidores del país que pone el arancel. Entonces, en este caso, los estadounidenses se están viendo doblemente afectados por esta guerra comercial, porque no solo están entonces pagando más por productos importados de China, lo cual ha encarecido claramente el costo de vida, sino que también muchos productores estadounidenses están siendo víctimas de aranceles retaliatorios por parte de China. Curiosamente, estaba leyendo un reporte que salió en Bloomberg que dice que ha habido un análisis de cuáles son los condados que están siendo más afectados por los aranceles retaliatorios de China, y son condados rurales de cuello azul, como se dice aquí, blue collar, también, que son irónicamente los que votaron por el presidente Trump. Yo esperaba que el presidente Trump, y yo creo que los mercados esperaban, y si nosotros vemos la conducta de los mercados y de las bolsas, por lo menos a partir de la reunión del G20, cuando Trump se reunió con Xi Jinping y acordaron esta tregua para buscar esta negociación, esperaba de que era en el interés de Donald Trump llegar a un acuerdo con los chinos y evitar una escalada en la guerra comercial, porque sin duda alguna ese aumento en los aranceles del 10 al 25% sería brutal, y no solo sería un aumento del 10 al 25% sobre los 200.000 millones de dólares en importaciones chinas, sino también aplicarle aranceles al resto del comercio con China, que anda como 300.000 millones. Nada más para terminar brevemente, sin embargo, parece que Trump va en serio. La pregunta es, podemos criticar mucho a Trump también, y con todo justificación, pero también habría que ver si los chinos han jugado un poco sucio en estas negociaciones.
Les beneficia también, ¿no?, lo que se está haciendo. O sea, yo iba a comentar al hilo del estudio que estabas mencionando que los propios economistas confirman que esta información facilitada de nuevo por el presidente Trump en un impulsivo tuit el domingo es engañosa, porque efectivamente son los consumidores los que están pagando estas consecuencias. En muchos casos incluso de estados donde le han dado el voto al presidente. En muchos estados en donde son ganaderos, donde hay muchas granjas, ellos mismos también pagan esas consecuencias de la guerra comercial con China. Me parece curioso, al hilo de la noticia anterior y de esta misma, he visto en los titulares de los principales periódicos, en concreto de Uno Digital, donde había una encuesta final de la noticia, ¿no? Y en esa encuesta han votado más de 2.500 personas y la pregunta era muy clara, si estaban a favor o en contra de las políticas internacionales, en política internacional que está tomando el presidente Donald Trump. Y más del 82% ha dicho que no estaban a favor. Esa es una Entonces, encuesta del rotativo catalán La Vanguardia. Exacto, Si no la has estoy visto mal, la la he misma. visto esta Y mañana. era el hilo de la noticia de Irán y también de China. Sí, pero también hay que decir que desde el punto de vista internacional las políticas de Trump y la misma imagen del presidente Trump no es muy querida y por lo tanto hay un cierto bias Exacto. ahí, una cierta de inclinación hecho, a verlo con negatividad, ¿no? Por eso os explico bien el contexto, porque es cierto que, por ejemplo, comentaba antes Pablo de que hay ciertas decisiones del presidente Donald Trump que se puede considerar un éxito dependiendo de quién lo mire, ¿no? Con qué ojo se mire o de qué perspectiva, evidentemente para la administración Trump lo es. Pero después también es verdad que depende del contexto en el que nos vayamos, pues más de 2.500 personas en este caso. Bueno. Porque los defensores de ese estilo de negociación y de las políticas de Trump, Pablo, defienden que Trump está defendiendo los intereses de los estadounidenses, los trabajos de los estadounidenses, los productos de los estadounidenses. En ese sentido, en estos 2 años que lleva de presidencia y un poquito más, está siendo beneficioso, atrayendo puestos de trabajo, generando puestos de trabajo o haciendo que los productos estadounidenses sean más exitosos en el mercado internacional y nacional. No. Desde luego que a la tercera pregunta las respuestas son no, porque el déficit comercial de Estados Unidos se ha disparado con Donald Trump. A pesar de que Estados Unidos... Para que todo el mundo entienda, ¿qué es el déficit comercial? La diferencia entre lo que Estados Unidos compra de fuera y lo que vende afuera. Y la en diferencia ese entre lo caso, que importa y exporta. En ese caso, ¿continúan las importaciones y lo que es de aquí no se exporta tanto? Ha subido mucho más lo que Estados Unidos compra que lo que Estados Unidos vende. Lo que Estados Unidos vende fuera. Vende fuera. No tengo las cifras aquí ahora mismo, pero he escrito sobre eso y ha crecido significativamente. Y las políticas de Trump lo que pretenden o lo que han justificado es que eso cambie. Exactamente lo contrario. Y se ha producido lo contrario. Y se ha producido exactamente lo contrario. ¿Y los votantes por qué no reaccionan a eso? Los votantes, pues habría que preguntárselo a los votantes. Es decir, por un lado está yo creo que el argumento propagandístico, esta idea de Trump en su tuit de que China antes no pagaba y ahora está pagando. Esto es mentira, porque, es decir, no es solamente que el consumidor pague la diferencia. Es decir, yo soy una empresa de Estados Unidos que compra algo a China. Si ponen un arancel, digamos el 10%, ese 10% sobre el valor de lo importado, lo pago yo. No lo paga el chino por vendérmelo, lo pago el americano por comprarlo. Es decir, esto de que los chinos están pagando miles de millones a los estadounidenses, no, perdona, los estadounidenses están pagando miles de millones a la Hacienda, al gobierno de Estados Unidos, para poder seguir importando estas cosas. Claro, si yo pago un 10%, después eso, mis precios los subo probablemente un 10% o un 11%. Déjame seguir intentando justificar al presidente Trump. Si ese es el coste actual, puede que la estrategia nos esté llevando a un escenario en el que sí se consiga balancear, es decir, que esté pagando ahora ese precio para llegar a un escenario en el que recupere o tenga una situación ventajosa de la que tenía antes. Eso podría pasar si en el mundo solamente hubiera dos países, que fueran China y Estados Unidos. Es decir, sí, claro, si Estados Unidos, digamos, eleva el coste de traer las cosas de China a un nivel tal que resulta más barato hacerlas aquí, sí, pero claro, en el mundo, por desgracia para Donald Trump, hay 197 países más o menos. Entonces, claro, tenemos Vietnam, tenemos otros muchos países, por ejemplo, por citar uno, que están cerca de China, que tienen una mano de obra similar a la china, etcétera, etcétera, y que se puede traer desde ahí. Es decir, no ha habido un aumento de la inversión directa en Estados Unidos con Donald Trump. Ya la había antes, había una inversión directa considerable con Obama y ahora mismo la sigue habiendo con Donald Trump. Pero no hay ninguna forma. Y además, por último, cuando normalmente se imponen barreras arancelarias, la divisa del país se aprecia.
con lo cual es encima más caro exportar. Y eso está pasando ahora mismo en Estados Unidos, es decir, el dólar ha subido. Entonces, para las empresas de Estados Unidos es más difícil todavía exportar. Juan Carlos. No, bueno, y también otro punto es que con el recorte de impuestos, lo que hace es que la gente tiene más plata en sus bolsillos y por lo tanto consume más y va a aportar más. Entonces, el recorte de impuestos atenta contra el objetivo ilusorio de tener una balanza comercial neutra. Pero efectivamente, los datos muestran de que la balanza comercial con México se ha deteriorado de Estados Unidos. ¿Por qué? Entonces, sí, tal vez no se está importando como antes de China, pero ahora entonces más bien se está importando de México. Yo no sé las cifras, por ejemplo, de productos agrícolas, pero me imagino que Brasil debe de estar vendiendo mucho más a Estados Unidos, a raíz de los... Y a China. Y a China, la claro. soja, por ejemplo, la soja ha sido uno de los productos que más ha sido golpeado por los aranceles retaliatorios. La soja estadounidense, que a todos los chinos se la están comprando a Brasil. Los brasileños están felices de la vida con esta guerra comercial. Cerramos. Tal vez este es un buen ejemplo para demostrar que en el auge de los populismos se dice una cosa y se hace otra. O la percepción para los votantes, en este caso el presidente Donald Trump, es una realidad paralela a la que realmente está sucediendo en el país. El mensaje de Trump es claro y tal vez se lo está dando de la manera adecuada a la gente que él quiere hacerle llegar. Pero después, si rascamos un poquito más, la esencia es totalmente distinta. En resumen, Adam Smith tenía la razón. Y se sigue revolcando en su tumba. Sí. Yo creo que lleva 2 años revolcándose. Vamos a la pausa. Seguimos en nuestra mesa de trabajo esta mañana con Juan Carlos Hidalgo, con Vanessa Jacklitz y con Pablo Pardo. El día en el que están sucediendo 2 cosas en la política estadounidense. Por un lado, la Casa Blanca acaba de difundir un comunicado oficial en el que revelan que el presidente Trump ha invocado su privilegio ejecutivo, mediante el cual quien fue su asesor jurídico en la presidencia, Dan McGahn, no va a poder entregar documentos que le ha solicitado el Congreso de los Estados Unidos vinculado a su trabajo como parte de esa investigación que está llevando a cabo el Congreso, paralela a lo que reveló el informe de Robert Mueller, ese informe sobre la trama rusa que concluyó, según sabemos, 2 cosas. Una, que no hubo coordinación de la campaña del entonces candidato, hoy presidente, Donald Trump con Rusia, y 2, que no hay elementos suficientes para acusar al presidente de obstrucción a la justicia, tampoco lo exonera. Esto mientras en la Cámara de Representantes se está votando si llaman o condenan por desacato al fiscal general William Barr porque se niega a entregar el informe completo sin revisiones, sin partes tachadas, como le están solicitando los legisladores. Pablo, ¿se complica la política estadounidense o forma parte de un capítulo más? Yo creo que forma parte de un capítulo más dentro de la eterna saga del gobierno de Donald Trump. Hombre, evidentemente, claro, hay una cosa muy clara. ¿Por qué Trump usa la herramienta del privilegio ejecutivo para los papeles de McGahn? Es una cosa bastante sorprendente, ¿no? Es decir, si McGahn no tiene ninguna prueba de que haya habido obstrucción a la justicia, etcétera, pues no debería haber mayor inconveniente en ello. Además, McGahn ha sido un hombre que ha trabajado para Trump y que parece que no ha tenido... Es decir, no es anti-Trump, digamos, aunque ha colaborado, lógicamente, con la investigación del fiscal especial Mueller. Con lo cual, digamos que es un paso más. Hay un enfrentamiento muy claro entre el Ejecutivo y el Legislativo, con motivo de todo el informe de Mueller, y por ahora parece que el Ejecutivo está claramente ganando con su política de bloqueo absoluto, con lo cual, digamos que podemos estar ante un cambio institucional o sentando un precedente para un cambio institucional muy grande en Estados Unidos, hacia una presidencia imperial, sobre todo cuando el que está en la presidencia es un republicano. Creo que esa es la clave, hacerse la pregunta de por qué está llevando a cabo este privilegio ejecutivo, ¿no? ¿Qué es lo que hay detrás que no quiere que salga y por qué quiere proteger esa información? Y de nuevo, exacto, un capítulo más en toda esta saga de la trama rusa de la que venimos hablando ya por años, desde el primer día de su mandato. Creo que también es interesante resaltar aquí que según la ley de Estados Unidos, el FBI no tiene derecho a intervenir en política y por todos es conocida la animadversión del presidente, el rechazo hacia los servicios de inteligencia y la llamada caza de brujas, en este caso, que
que siempre comenta el presidente Donald Trump, pero el cómo se ha ido desarrollando todo el acontecer de los hechos, ¿no? Creo que todavía serán muchas las cosas que pasen en los próximos meses, también el Departamento de Justicia y en este caso el FBI. Vamos a seguir hablando de este tema, pero creo que la clave sería eso, preguntar de por qué se está tomando ahora esta decisión, y supongo que a la larga al final todo se sabrá, pero habrá que esperar. Claro, y en las últimas horas quien ha testificado también en el Congreso es el director del FBI, y le preguntaron por esa supuesta acusación de Trump de si hubo o no espionaje por parte de agentes del FBI durante la campaña del 2016. La respuesta, a diferencia de lo que había dicho William Barr, lo que dice el presidente, es que él no utilizaría la palabra espiar, sino que las actuaciones del FBI siempre responden a las normas del país y a la legalidad. Lógicamente tenemos que esperar de eso de un director del FBI, pero ya hay una gran contradicción entre lo que dice el FBI y lo que dice o cree el fiscal general y lo que insiste y reitera Juan Carlos, el presidente Trump, respecto a esa supuesta espionaje o investigación del FBI. No sé cuál es el umbral que se debe tener. Por supuesto que no existe nada escrito al respecto, entonces será una cuestión de determinarlo en su momento. ¿Cuál es el umbral para el cual se debe llegar al momento en que la Cámara de Representantes considere hacerle un juicio político a Bill Barr, al fiscal general? Porque recordemos que la figura de juicio político no solo existe para el presidente, sino también existe para los jueces y para los miembros del gabinete. Obviamente es muy probable de que un juicio político no termine en la destitución de Barr, puesto que los republicanos tienen una mayoría en el Senado y es de esperar que no se consigan las 2/3 partes del voto para ello, pero tendría un gran simbolismo. Yo no recuerdo cuándo fue la última vez que la Cámara de Representantes votó para elevar a juicio político a un miembro del gabinete. El accionar de Barr está dejando mucho que desear, puesto que, si bien es una figura del gabinete, se supone que debe guardar independencia del presidente. Él es el fiscal general de la nación, no es el abogado personal del presidente. Y su accionar está dando paso a ver que lo que está haciendo él es tratando de proteger ante todo al presidente y no a la institucionalidad del país. Es que yo creo que por ejemplo, cuando Barr dijo en la Cámara de Representantes que había habido espionaje, muy curioso ver el intercambio de Barr con los representantes, porque bueno, le preguntan, bueno, ¿y qué espionaje ha habido? ¿Qué medidas va usted a adoptar? ¿Qué medidas propone usted adoptar? Porque vamos a ver, que se espíe, que una agencia del gobierno policial investigue o espíe a un candidato es una cosa muy seria. Claro. Entonces de pronto Barr dice, bueno, ha habido espionaje, no tiene por qué cambiarse ninguna ley, puede que basten medidas de procedimiento, medidas administrativas. Es decir, no sé, es como si yo aquí digo, en este estudio se ha producido un asesinato. Y digo, ¿qué ha sucedido? Bueno, pues a lo mejor ha muerto alguien, a lo mejor no. Vamos a seguir con el programa. Con la experiencia que tiene William Barr, que ya fue fiscal general con la presidencia de George Bush, ¿sí? ¿Tú crees que pronunció esas palabras con tal ligereza? Es decir, yo creo que él es muy consciente, por la experiencia que tiene, por el peso que tiene, el conocimiento de la política que tiene, que aunque sea insinuando, él sabe de las consecuencias que eso va a tener. Y eso que cuando le preguntaron, él hizo un ademán de pausa, como de pensar, de no saber exactamente por dónde iba a responder, y salió con esa. Me parece muy ingenuo pensar que él no era consciente de que asegurar o abrir la puerta a que sí hubo espionaje era crear una polémica. Por supuesto, él lo sabe, porque él no está hablando al Congreso, ni él está hablando al FBI, él está hablando al 40% de los ciudadanos estadounidenses que apoyan a Donald Trump y que están convencidos de que hubo espionaje para Donald Trump. Él está haciendo campaña electoral desde allí. Pero es decir, el Departamento de Justicia ha tenido múltiples ocasiones para iniciar una investigación, para saber si ha habido espionaje, si no ha habido espionaje, etc. Lo único que sabemos es que efectivamente hubo un seguimiento de la campaña de Donald Trump. Cuando Donald Trump decía que Estados Unidos no iría en apoyo de las repúblicas bálticas, que son miembros de la OTAN, si Rusia las invadía, por ejemplo, que hubo investigaciones para ver si la campaña de Donald Trump tenía algún tipo de relación con el gobierno ruso. Eso es lo que sabemos que existió. Y sí, y que hubo agentes del FBI que no les gustaba Donald Trump. Eso la última vez que miré no era un delito. Pero al margen de eso, es decir, el Departamento de Justicia nunca jamás ha sido capaz de producir ningún tipo de evidencia de que hubiera habido ningún plan ni ningún sistema orquestado. Siempre es como, no, bueno, dicen que tal y cual. Es decir, bueno, oiga, es como cuando Donald Trump
tuitea, no, he sido espiado, no sé qué. Bueno, usted es el presidente. Si usted es el presidente y ha sido espiado, no nos lo cuente en Twitter, no sea como Kim Kardashian, no hace falta que lo cuente en un reality show. Lo que tiene que hacer es adoptar medidas para que eso deje de suceder y para que, si es necesario, llevar a juicio a los que le hayan espiado y condenarlos a la cárcel. Es decir, no venga ahora en un reality show a decirlo. Y William Barr, yo creo que lo que estaba haciendo era claramente eso. O sea, estaba creando o alimentando la teoría de la conspiración de que existe lo que llaman el deep state, como el gobierno profundo. En España lo llamaríamos las cloacas del Estado, ¿no? Que de alguna manera es una especie de masa extraña en la cual está, pues, desde la CIA, el FBI, hasta nosotros, la prensa, porque también estamos ahí, que tratamos de controlar el gobierno de Estados Unidos. Sí, los populistas siempre necesitan un enemigo, y entre más amorfo sea ese enemigo, mejor, ¿verdad? Porque no es fácilmente identificable. Claro. Es como con el imperio para los populistas latinoamericanos, ¿verdad? Entonces, en este caso, ese deep state, ¿verdad? Ese estado profundo es perfecto. Y porque así explica entonces el fracaso cuando llegue la reelección y le pregunten, bueno, pero ¿por qué usted no hizo varias de las cosas que usted prometió hacer o limpiar, drenar el pantano, como usted prometió? Bueno, es que me sabotearon estas fuerzas malévolas, oscuras, que ni siquiera se pueden identificar claramente. Les propongo que cambiemos de asunto. En las últimas horas se han dado pasos, muchas cosas están pasando en la cuestión venezolana, a veces no sabemos qué hilo tenemos que estirar en el análisis, pero me parece interesante por lo novedoso, y es que Estados Unidos, en boca de su vicepresidente, anunció que va a retirar sanciones contra un militar que le dio la espalda a Nicolás Maduro, que estaba sancionado, y lo anunció el mismo Mike Pence en la conferencia, en la 49ª Conferencia de las Américas, que se celebra aquí en Washington, que está auspiciada por el Departamento de Estado. La administración estadounidense pretende así abrirle el camino y lanzar un mensaje a todos aquellos que están sancionados que sigan esa vía para que Estados Unidos levante esas sanciones. ¿Va a tener efecto? Bueno, por el momento no. Bueno, hace pocas horas, ¿no? pero esta oferta ya estaba planteada desde hace meses, incluso desde enero, que Juan Guaidó asumió como presidente interino y la Asamblea Nacional Venezolana pasó una ley de amnistía a todos los miembros del régimen que retiraran su apoyo a Maduro y se lo dieran a la transición democrática. Se estableció entonces que Estados Unidos apoyaría estos esfuerzos de parte de la Asamblea Nacional. Es el de cuando se habla de la zanahoria y el garrote, porque claramente está la zanahoria, decirles, bueno, ustedes pueden tener acceso entonces a todos sus bienes, hayan sido mal habidos o no, que tienen en el exterior, porque hay mucha plata que ha sido mal habida venezolana, que está en Estados Unidos, que está en Europa, que está en otras partes. Bueno, esto es una señal de que Estados Unidos va a honrar su palabra, pero nuevamente la palabra, ya lo comentamos en otro segmento, la palabra de Estados Unidos no necesariamente es de fiar, que es quien quita que en el futuro haya un cambio de administración y demás que tome la decisión de ir tras estos dineros. Al final de cuentas estamos hablando de crímenes muy gruesos, ¿verdad? No solo es corrupción, sino narcotráfico y demás. ¿Qué tanto se puede hacer la vista gorda de Estados Unidos en un futuro de esos crímenes? Así que yo creo que los militares que están apoyando a Maduro han hecho un cálculo y dicen, no me la juego todavía. Vamos a ver si muerden el anzuelo, pero yo creo que no están con la idea de que ellos en verdad pueden cambiar de su apoyo a Maduro y quedarse con la plata que se robaron y que saquearon a Venezuela. Está claro que sin el apoyo militar no se va a poder conseguir ningún cambio ni se va a poder conseguir resolver ningún conflicto y Estados Unidos, en un último intento tal vez, porque efectivamente ya es una opción planteada sobre la mesa desde hace tiempo, pero en un último intento de evitar de todas las maneras posibles una intervención militar o tomar la fuerza y poder hacer algo ya al respecto de todos estos meses que estamos hablando en esta situación tan crítica en Venezuela. Es un último intento para poder tener de su parte todos los apoyos posibles, porque como decimos, sin el apoyo militar no va a haber manera
de resolver o de hacer ningún cambio a corto plazo en Venezuela, ¿no? Y el tiempo se acaba, porque realmente es un conflicto que venimos hablando ya hace meses, pero del que ya era un punto de inflexión que no había vuelta atrás desde hace también muchas semanas, ¿no? Creo que de todos modos no hay día que no siga sorprendiendo alguna de las noticias, y sé que lo tenemos planteado como tema, pero yo creo que nos ha llamado mucho la atención que un expresidente de España, en este caso como Zapatero, también haya salido en toda esta, bueno, como decimos coloquialmente, a la palestra para dar su opinión sobre el tema de Venezuela. Digo que llama la atención primero porque no es tan habitual que un expresidente en España hable sobre ningún tema, especialmente hoy en día con todo lo que sucede en temas de redes sociales, y porque en elecciones, lo hemos visto recientemente, la aparición de un expresidente no suele beneficiar a ninguno de los candidatos, porque lo suelen relacionar con temas de antiguas políticas. Pero Zapatero ha formado parte de esas conversaciones, invitado por el gobierno de Maduro. Ha formado parte... si alguno habla, es él. Exacto, y él mismo lo ha recordado. Desde el año 2015 ha visitado hasta en 37 ocasiones el país. Pero digo que sorprende porque lo ha hecho en un tono muy amistoso hacia Maduro. Como siempre, ¿no? Llamando a la negociación y al diálogo. Pero incluso, y creo que esto es lo que ya más ha llamado la atención, Felipe González ya ha replicado desde Argentina en una entrevista al presidente de Clarín, del periódico, al director, perdón, y él ha dicho que es su compañero y es su amigo, pero a él mismo le ha sorprendido que haya hecho estas declaraciones, y él no está a favor de un diálogo. Ha dicho que con Maduro no se puede dialogar, que lo único que hace Maduro con el diálogo es ganar tiempo, un tiempo que Venezuela no tiene. Por cierto que, hablando antes de Rusia, Pablo, el 13 y 14 de este mes, Mike Pompeo va a viajar de nuevo a Rusia para hablar de Venezuela con Sergei Lavrov, con su homólogo. Sí, bueno, evidentemente la crisis de Venezuela es en gran parte una crisis entre Estados Unidos y Rusia, aunque Donald Trump se encargó de confundir las cosas extraordinariamente el viernes, cuando dijo que después de hablar durante más de una hora con Vladimir Putin a instancias de Donald Trump, Putin le había dicho que lo único que quiere es que todo se arregle en Venezuela y lo único que quiere son cosas buenas para Venezuela. Digamos que ahí completamente dinamitó la política de Estados Unidos hacia Venezuela. Entonces, bueno, a saber lo que habla Pompeo con Lavrov, porque después a saber lo que Donald Trump decide o no decide hacer. Entonces es una situación muy complicada. En el caso o una situación muy incierta, más que complicada. Yo en el caso de no aplicar sanciones a los generales de Maduro que deserten o que abandonen el régimen, yo veo dos cuestiones fundamentalmente. Una, a mí me han contado, no sé si la cifra es exacta o no, pero que el régimen venezolano tiene 2.500 generales. Entonces, sí. Claro, hay que tener en cuenta que estamos hablando de mucha gente, y luego además, bueno, en el caso concreto del ex jefe de servicio de inteligencia sí que era un general con poder, pero hay muchos generales que no tienen verdaderamente poder. Entonces hay que determinar, muchas veces cuando se habla de que tal o cual general pues habla de una cosa o de otra, hay que ver si es verdaderamente un general que tiene mando sobre las tropas o si es alguien a quien el gobierno ha promocionado pues para que controle una cadena de supermercados y se quede con lo que pueda. Eso por una parte. Por otra, una vez que Maduro se acabe yendo, y se va a acabar yendo no por otra cosa, sino porque el país se desintegra y la economía se va a hundir, y si no se van a morir de hambre todos, por muy cruel que suene esto, es la realidad, queda la cuestión. El ejército en Venezuela tiene mucho poder, y cualquier transición, el ejército va a seguir teniendo mucho poder. Es decir, quien venga después de Maduro, la oposición, va a tener probablemente un problema con las Fuerzas Armadas, porque si ellas retiran el apoyo a Maduro, no lo van a retirar gratis. Que eso es lo que mencionaba yo el otro día, que esa oferta que ustedes pueden seguir en sus puestos en las Fuerzas Armadas, ¿cómo aplicarse en la práctica? Porque están robando, están participando en narcotráfico y demás. ¿Cómo los vas a tener ahí? Y no se van a volver a los cuarteles, sobre todo estos generales que han sido promocionados bajo el régimen sin ningún tipo de carrera militar, etc. Pausa en Club de Prensa. Regresamos para hablar de la conformación o al menos de las negociaciones para formar gobierno en España. ¿Qué opciones tiene Pedro Sánchez? Ya volvemos. Club de Prensa, con los analistas que hoy nos acompañan para comprender un poco más la actualidad. Una actualidad que también nos lleva a España, donde Pedro Sánchez, virtual ganador de las elecciones,
virtual no, disculpen, me corrijo, ganador de las elecciones a la presidencia del gobierno para renovar el Congreso y el Senado y poder formar gobierno, está buscando los apoyos que necesita para reelegirse. Necesita sumar. ¿Con quién lo va a hacer? Tiene a Podemos, pero no llega y va a necesitar otras fuerzas, aunque sean pequeñas o minoritarias, para conformar una mayoría progresista o socialista. Y en la derecha, los tres partidos parece que no están por la labor. En las últimas horas hemos visto a Sánchez reunirse con los principales líderes de los partidos, entre ellos el Partido Popular y Ciudadanos. Y el Partido Popular, que ha hecho un viraje al centro después de haber estado en la derecha durante toda la campaña, hemos visto a su líder, a Pablo Casado, diciéndole a Ciudadanos que por favor contribuya a la investidura de Sánchez con su abstención. Vanessa, es un llamado un poco raro el de el Partido Popular, porque alguien podría decirle a Pablo Casado, oye, ¿y por qué no lo hace usted? Sí, yo creo que a estas alturas nada nos sorprende, pero están pasando cosas muy interesantes por primera vez en España. Si bien hasta hace bien poco eran dos grandes partidos los que se repartían el poder, ahora ya son muchos más los que han aparecido y con muchos más votos de los que les hubieran gustado. Pedro Sánchez ha ganado las elecciones de manera sobrada, efectivamente, como bien comentabas, va a necesitar apoyos, pero muchos menos apoyos de los que sus contrincantes hubieran deseado, porque recordamos que puede gobernar en minoría y tener apoyos puntuales cuando haya votaciones en la Cámara, o puede decidir aliarse con Podemos. Efectivamente, en este caso lo que le va a pedir Pablo Iglesias es tener cierta representación que no tuvo después de la moción de censura. Ellos quieren tener algún ministerio y quieren tener mucho más poder del que ahora han tenido a cambio de ese apoyo. Moción de censura que fue la que sacó a Mariano Rajoy y que llevó a Pedro Sánchez al gobierno. En estos últimos 10 meses, ¿no? Entonces, como decíamos, las conversaciones ya han iniciado, han sido muy simbólicas y muy interesantes. La primera de todas la tuvo con Pablo Casado, que ha sido el siguiente más votado, pero ha perdido más votos en la historia de todo el Partido Popular y no es tampoco la que ha ganado más fuerza, como por ejemplo Ciudadanos, que aunque no tiene tantos votos, ha ganado mucho más y se ha quedado creo que a 220.000 votos tan solo del Partido Popular, lo cual dice mucho y precisamente esa es la razón por la que estos dos partidos, ahora el Partido Popular de Casado y el Ciudadanos de Rivera, se estén peleando por tener el liderazgo de la oposición en España, que esto es otro debate abierto. Creo que lo más interesante ahora es esperar a que pasen las elecciones. No creo que haya pactos hasta entonces, las municipales y las europeas, porque hay mucho en juego y de hecho los candidatos siguen haciendo campaña. Rivera sigue usando el 151 y su aplicación en Cataluña. 155, perdón, y el resto de partidos siguen todavía con un tono bastante agresivo hasta que pase esa fecha. Sí, yo creo que en España ahora mismo lo que hay es como comentaban, eso, la desintegración del esquema político en el que llevamos 40 años, y tanto a la derecha como a la izquierda. Lo que pasa es que en cada uno de los dos lados digamos, están en fases diferentes. Es decir, en la derecha, digamos que la desintegración está en fase, por así decirlo, centrífuga. Es decir, antes había un solo partido, ahora hay tres. Y el partido que antes acumulaba todo, que es el Partido Popular, está en serios problemas, porque efectivamente Ciudadanos, que es, digamos, era el ala centrista del PP y también incluso tiene algunos elementos de la izquierda del PSOE, se ha quedado a menos de un punto porcentual del PP. A su vez, el ala más conservadora de la derecha, que es Vox, está creciendo, menos de lo esperado, pero está creciendo, mientras que por la izquierda pasa lo contrario. Es decir, en la izquierda, después de que Podemos, se esperara que Podemos pudiera incluso superar al PSOE, Podemos se ha hundido bastante. Podemos sigue teniendo una base aparentemente sólida, pero Podemos está en una situación mucho más crítica, digamos. Y esto, por ejemplo, ha cambiado mucho el esquema de Pablo Iglesias, del líder de Podemos, que antes incluso había llegado a pedir informalmente una vicepresidencia en un futuro gobierno de coalición. Ahora mismo se conformaría con tener algunos ministerios que le pudieran dar poder. Pero en ese sentido leía un artículo, no sé si coincidirás, de un analista de la realidad política española, que decía que Podemos, si bien ha retrocedido, es uno de los grandes ganadores de estas elecciones, porque él contribuyó de manera decisiva a esa moción de censura para terminar con una cierta gobernanza de la derecha y sus votos son fundamentales para evitar, en la campaña lo fue, y sus tesis han obligado o han proporcionado
una mayoría de izquierdas o de socialdemócrata en el Parlamento español que han frenado una amenaza de mayoría de derecha. Sí, pero eso en la práctica ¿en qué se traduce para Podemos? Es decir, Podemos se ha convertido en un partido bisagra, lo cual le da mucho poder. Pero hay que saber ejercer ese poder menguante. Es decir, si Podemos no puede conseguir poder para sus cargos y no puede conseguir cargos directamente o poder, se puede encontrar en una situación muy complicada. Y yo creo que ahí es también donde Pablo Iglesias ahora mismo es consciente de que se la juega. Es decir, con unas elecciones municipales que son inciertas para Podemos, Pablo Iglesias necesita ser capaz de dar algo a su equipo. Cerramos. No, iba a decir rapidísimo que Pedro Sánchez sabe que necesita el apoyo y yo creo que hará lo posible para tenerlos contentos. A mí me gustaría saber qué es lo que se está negociando con Podemos, ¿verdad? Sabemos de la negociación aquella anterior que hubo, que Podemos pidió ciertas carteras que llamaron la atención. En lugar de pedir educación o salud y demás, que uno esperaría de un partido con un claro mensaje social, pidió el Ministerio del Interior y pidió otras carteras que daban como a entender este carácter estalinista que muchas veces se le achaca a Pablo Iglesias. Leninista, más que estalinista, leninista, de conquista del poder. Sí. Exacto. Entonces, a mí me gustaría eso. Y sí, me llama muchísimo la atención esa guerra civil entre el PP y Ciudadanos en la derecha. Las opiniones de nuestros analistas hoy en esta mesa de trabajo. Últimos segundos de nuestro programa de hoy, el día en el que hemos conocido las primeras imágenes del nacimiento del hijo de Meghan y el príncipe Harry. Yo no sé por qué la gente le tiene tanto interés a los nacimientos de las familias reales. A mí me llama humano. el interés que tiene el IRS, el fisco estadounidense en este nacimiento, porque este bebé es estadounidense por nacimiento, incluso es elegible para poder ser presidente de Estados Unidos y rey de Inglaterra, rey del Reino Unido al mismo tiempo. Porque Meghan es ciudadana estadounidense. Es ciudadana estadounidense, pero al ser el ciudadano estadounidense, entonces el fisco va a tener acceso a sus cuentas, a todo el patrimonio que esté a su nombre, y por lo tanto han salido varias noticias sobre cómo el IRS se está chupando los bigotes. Sería la corrección de un accidente histórico que empezó en 1776 cuando Estados Unidos proclamó la independencia de Gran Bretaña. Madre mía, el último apunte yo creo que es el lado más humano de las celebrities, de los políticos, de la realeza, y por eso a la gente le gusta tanto. Pero a mí me parece muy interesante el punto de que el IRS vaya a poder... Yo creo que va a renunciar a la ciudadanía en todo caso para evitarse el problema del fisco. Vos sabés que en su momento se presentó un proyecto de ley, Schumer, el senador, para prohibirle la entrada a Estados Unidos a cualquier estadounidense que renuncie a su ciudadanía. ¿Ah, sí? Madre mía. Bueno, Club de Prensa, el análisis y los puntos de vista de nuestros analistas. Gracias a ustedes por su generosidad, por su tiempo. Volvemos mañana. Que tengan una feliz jornada.